Por ejemplo, cuando escribió el libro de Drácula, que después se hizo película, pues vemos que él se basó en el personaje que todo mundo conoce, como Vlad Tepes, Drácula, que era el emperador de Transilvania, que enfrentó a los bizantinos y a los turcos y todos, y se caracterizaba por lo sanguinario que era. Pero hay muchas cosas que no se cuentan de él, y hay cosas que se llevan como que aún más allá, ¿no? De que cuentan que hizo tales cosas que realmente no están fundamentadas en algo. Pero una de las cosas que sí está interesante y que sí tienen fundamento era de que a esta persona, a los enemigos que él vencía, tanto a los turcos y a los bizantinos que llegaban y atacaban el lugar, él los empalaba. Pero lo hacía de una manera en que hacía una muralla de picos y clavaba ahí a los enemigos, para que los demás enemigos, cuando miraran miraran el horror y lo que esta persona podía hacer. Entonces eso causaba miedo al enemigo. O sea, él prácticamente trataba con la moral del enemigo. O sea, si estoy tratando con un enemigo que es más numeroso que yo y más poderoso que yo, bueno, voy a usar la estrategia de dañar la moral, de causarle miedo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a empalar a los enemigos. Ya, Simón. Porque pues, estratégicamente hablando, Vlad Tepes Drácula no era una persona tan poderosa. No era una persona tan influyente o con un ejército imponente, nada de eso. Simplemente trataba de buscar la manera de defender su territorio ante los invasores. Y la única estrategia que se pudo él acomodar a sí mismo es decir, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de infligir el temor, infligir el miedo. Y fue eso lo que hizo. Y se cuenta, no hay ningún relato o algo que diga, ¿sabes qué? Sí pasó y sí fue real. Era de que él se creía que podía obtener la juventud y la fuerza del enemigo bebiendo sangre. Okay. No hay un indicio real o un dato histórico que señale eso. Pero lo que sí era que era una persona con una capacidad de infligir miedo al enemigo muy tremenda, ¿no? Y eso es de reconocer, pues. Eso es reconocer. No va a dejar uno a que los invasores entren en tu territorio y hagan lo que quieran con uno. Entonces Bram Stoker tomó la figura de esta persona y con la leyenda de que él bebía la sangre de los enemigos para tomar fuerza y tomar el vigor del enemigo y todo eso, que dijo, bueno, voy a tomar el personaje, voy a pasarlo a la ficción y lo voy a plasmar como una figura de terror. O sea, que va aún más allá, como una criatura oscura, una criatura demoníaca. Y así empezó a pasar todas las épocas hasta el día de hoy, donde ya hay infinidad de películas de vampiros. Pero si Bram Stoker escribió este relato por ahí del 1880 aproximadamente, pero antes de eso ya había casos. Ya había casos del vampirismo. Ya ha habido relatos anteriormente sobre ataques a personas con mordidas, donde hay personas encontradas sin rastro de sangre en el cuerpo. Entonces fueron como que relacionando todo eso a la leyenda que ya se conocía de Vlad Tepes Drácula. Entonces dijeron, pues, ¿qué es lo que puede hacer? Pues hay un vampiro. Entonces ya se comenzaron a crearse leyendas desde tiempos antes. Por ejemplo, hablando de esta película del último viaje del Demeter, hay un indicio, bueno, hay varios indicios o relatos históricos donde hablan sobre casos extraños. Por ejemplo, se cree que este relato del Demeter fue basado en un barco, una embarcación que llevaba mercancías. Esta embarcación se llamaba el WS Mari Celeste, que lo encontraron abandonado
y encallado por ahí del 1872. Y Bram Stoker escribió su libro en el 1880 aproximadamente. Entonces, en el 1872 ya había un relato de un barco que encalló, donde no encontraron a ningún miembro de la tripulación. No supieron qué fue lo que pasó con la tripulación, a dónde fueron. No se supo absolutamente nada. Solamente encontraron el barco abandonado, encallado. Y hasta la fecha es un misterio. Ya. ¿Fue noticia eso? Fue noticia. Ajá. Ok. Eso sí fue noticia y eso pasó en Portugal. Ok. Eso pasó en Portugal. Entonces, fue como que una historia que empezó a revolucionar mucho y a causar mucha confusión, historias y leyendas sobre algo que hizo que la tripulación desapareciera, ¿no? Y pues, obviamente Bram Stoker dijo, en mi oportunidad puedo tomar sobre este relato y decir que fue una criatura demoníaca y oscura que se comió a toda la tripulación, podemos ponerlo así. Hay otra historia de otra embarcación que pues tiene un nombre muy parecido al de Demeter, que se llamaba Dimitri. Era una goleta rusa que naufragó en el puerto de Whitby en 1885, más o menos en el tiempo que Bram Stoker escribió el libro. Y se cree que también tuvo o sirvió como de inspiración para escribir la novela. Hubo otro que fue uno de los accidentes marítimos más trágicos en aquel tiempo, que fue el naufragio del St. John's en el 1849. Y hubo otro caso de otro barco que se llamaba Essex, más o menos por el mismo tiempo, donde también la tripulación empezó a desaparecer. Y podemos llegar a pensar, ¿no? Si nos vamos con la imaginación, decir, bueno, pues, ¿qué pudo haber pasado para que hubo tantos encallamientos de naves donde no se encontró a la tripulación? O sea, ¿qué cosa trágica pudo haber pasado para que sucediera eso, ¿no? Para que no encontraran a ningún miembro de la tripulación, para que no se supiera qué fue lo que pasó, nada de eso. Y ya son varios relatos ya documentados sobre ese tipo de accidentes. Pero no dejamos de lado de creer de que es parte de la mitología, ¿no? Entonces, pero ahí había otros casos fuera de lo que estamos hablando sobre estas embarcaciones, de personas que sí fueron catalogados como vampiros, de personas de que sí tenían la apariencia, tenían la frialdad de atacar a las personas, y la forma como atacaban a las personas eran todos los indicios que decían, esta persona es un vampiro. Y eso era que alertaba y alarmaba a toda la comunidad, ¿no? Y tenían que hacer algo para poder solucionar eso. Hubo un caso en el siglo XVIII de una persona que se llamaba Arnold Paule. Este relato es un relato ya documentado, donde esta persona era un soldado serbio que sirvió a la armada en aquel entonces, en el siglo XVIII. Y la documentación detallada revela de que esta persona, al momento de que falleció, hubo momentos, hubo ciertos, se podría decir, casos, donde hubo personas que decían que lo miraban salir del cementerio donde estaba enterrado. Que lo miraban caminando, pero la forma de cómo lo miraban era como que lo empezaba a alarmar a la gente, porque ya lo miraban demacrado, ya lo miraban más delgado, con una apariencia más oscura. Ya no creían tanto que fuera un fantasma, pero no era como que a nadie se le iba a ocurrir acercarse a él, ¿no? Pero dicen que lo miraban salir del cementerio, o sea, lo miraban salir de su tumba. Y hay un dato, dice que esta persona, Arnold Paul, era un soldado serbio que sirvió en la región de Kosovo
Según los informes, dice Paule afirmó haber sido atacado por un vampiro en Grecia. Y para protegerse se alimentó de la tierra de la tumba de un vampiro, supuestamente. Después de haber sido atacado por un supuesto vampiro en Grecia, empezó él a tener ese tipo de como una cierta enfermedad que lo fue llevando a fallecer. Para después que lo empezaron a ver salir de la tumba y de todo eso. Cuando empezaron a haber casos de personas desaparecidas, empezaron a haber casos de personas que afirmaban haber sido atacados por él. Y daban ¿cómo se dice? Detallada, ¿no? De cómo fue la persona que me atacó. Bueno, pues era así, así, así. Pues lo más decía, pues estamos hablando de la misma persona que hemos visto salir de la tumba. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, ¿realmente estamos hablando de un vampiro real? Estamos hablando de una persona que él en vida afirmó haber sido atacado por un ser oscuro. Y al momento en que él dejó de vivir, resurgió teniendo esa apariencia de un ser oscuro para atacar a las personas. Es que desgraciadamente, güey, no, ¿cómo te explico? Por todas las películas y todo eso de Drácula, güey, que han sacado de vampiros y cuánta madre, pues uno no cree, güey. ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo como ficción. Así es. No está basado en vida real. Entonces, cuando te cuentan a ti una historia de esas, güey, o lees algo así que dice ahí, pues, que sí pasó, ¿no? O que este güey lo afirma. Son jaladas, dices, este vato, no sé, quiere vender, ¿me entienden? No sé, pues. Entonces, por eso uno no cree en eso, güey. Entonces, cuando te lo cuentan, güey, dices, no, güey, esta es una pinche jaladota, güey, después fumaste o pura de esa, ¿me entiendes? Está bien viajada la gente. Pero la neta, güey, o sea, si depende también de la fuente, ¿no? Por ejemplo, si te lo cuenta un amigo así muy cercano, güey, que haya ido a fulana parte y le haya pasado, dices, tú sí le vas a creer porque es tu amigo, güey. Pero si tú, entre tu amigo y tú le cuentan a otra persona, güey, va a valer madre, pues no lo van a creer. ¿Qué fue lo que pasó con mi compa, no? Este es mi amigo. Y la neta yo sí le creo, güey. Eso que le pasó sí le creo 100% al morro, güey. Porque él cuando me lo contó, güey, o sea, me lo contó como así, como entre asustadón acá, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Porque la apariencia que él notó en las personas, que ahorita me cuentas la historia, o nos cuentas a todos nosotros, la apariencia es muy similar a lo que hemos estado viendo, ya sea en películas, ¿no? O como te estoy comentando ahorita, los relatos ya documentados históricos de cómo podían ellos notar quién podía ser un vampiro. Sí, pero te digo que muy similar. Está muy difícil creerlo. Es muy difícil. Es muy difícil. Este güey, pues eso pasa en esta película. Que cuando ahorita que te cuente eso, güey, yo sé que mucha banda lo va a asociar a una película, güey. Sí, claro. Pues no sé si, porque en sí, o sea, yo ahorita que más o menos, porque yo le pedí permiso, tú te diste cuenta, güey. Y lo que él más o menos explicó ahí, güey, tú puedes decir, no mames, o sea, es parecido a esto, a esta película. Y sí, la neta sí, güey, sí coincide mucho, güey. Pero, o sea, él me lo contó y la neta yo sí le creo, güey. La neta yo sí le creo al morro, güey. Porque es mi amigo, la neta. No es mi compa, es mi amigo. Sí, y podemos creer que realmente en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas cosas extrañas hay? Hay infinidad de cosas. Hay cosas que no te esperas y suceden. ¿Qué dices tú? No manches, pues si yo miraba esas películas, por ejemplo, ahora que estamos viendo películas de marciano y todo, y ahora que se está viendo, esto, pues cómo es que todo lo que mirábamos, que todo lo que era ficción ya era solamente mitología, ¿cómo es que está pasando? Está sucediendo. Puede ser con los vampiros, ¿por qué no? Claro. Sí, güey. Pues resulta que esta persona, después de que haya personas que afirmaron haber sido atacadas o que afirmaron que esta persona, Arnold Paule, atacó a alguien más, empezó a dar aviso a las autoridades. Lo primero que hicieron las autoridades es decir, bueno, pues vamos a darnos cuenta, vamos a ver si realmente es esta persona. Y habían pasado muchos años del fallecimiento de este personaje. Dije, pues vamos a ir al cementerio, vamos a exhumarlo, vamos a ver qué rollo con esta persona. Pues ¿cómo se podría decir? La sorpresa de las autoridades fue de que exhumaron el cuerpo y se dieron cuenta de que no había una descomposición. Realmente no vieron que el cuerpo, a pesar de los años que tenía, no había una descomposición.
Entonces, ¿qué dijeron? Pues la torre, realmente a lo mejor sí es. Que según se cuenta parte de la historia, que lo primero que hicieron fue decapitaron el cuerpo, y lo demás le prendieron fuego. Quemaron el cuerpo. Entonces, en aquel entonces se contaba de que la manera de cómo puedes eliminar una criatura vampírica era, bueno, por ejemplo, en las películas te muestran una estaca al corazón. Le pones una estaca en el corazón y ya no se tiene que levantar. Pero antes las prácticas que hacían eran la decapitación o quemar el cuerpo. Eran las únicas dos maneras o dos formas que las personas antiguas decían, eran las únicas dos maneras para poder detener a una persona vampírica. Y fue lo que hicieron con esta persona. Y extrañamente ya dejaron de verlo salir por el cementerio.